Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El universo del espectáculo turco despertó con un latido distinto cuando, sin aviso previo, Esra Turkoglu cruzó la puerta del set donde Halil İbrahim Ceylan rodaba su nuevo proyecto. Nadie del equipo lo esperaba, ningún asistente, ningún productor. Ni siquiera los técnicos que conocen cada movimiento de la jornada supieron anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Y sin embargo, bastaron unos segundos para que la rutina de un día de filmación se transformara en una escena de alto voltaje emocional. Halil se quedó inmóvil, atrapado en una mezcla de sorpresa y nostalgia. Y los ojos se le humedecieron antes de que su voz, vacilante, encontrara palabras. Lo que siguió fue un abrazo largo, silencioso, de esos que suspenden el tiempo y otorgan un sentido nuevo a lo que parecía clausurado. Quienes presenciaron el momento describen un silencio reverente, como si el set entero hubiese entendido que estaba contemplando algo íntimo y, a la vez, profundamente público. Esra, con una sonrisa pequeña y un temblor apenas perceptible, habría susurrado una frase que encendió aún más la atmósfera, que solo quería verlo una vez más así, sin cámaras, sin ruido, solo ellos dos. No hubo declaraciones pomposas, ni focos reencuadrando la escena para el espectáculo, hubo, en cambio, una reunión humana que desborda cualquier guión. Para comprender por qué este encuentro sacude a tanta gente, hay que recordar el lugar que ambos ocupan en el imaginario reciente de la televisión turca. Juntos interpretaron a una de esas parejas que traspasan la pantalla. Química, timín, miradas que hablan. Y una legión de espectadores que los adoptó como símbolo de una cierta idea del amor. Luego vino la separación, discreta en formas pero ensordecedora en rumores. Se habló de agendas complicadas, de prioridades cambiantes, de la pesada sombra de la fama sobre lo cotidiano. Pasó más de un año. Aunque mantuvieron el respeto en entrevistas, el público percibía que había asuntos no resueltos. Ahora, el gesto de Esra reabre ese archivo emocional ante millones de testigos. Un nombre aportó contexto desde el periodismo de espectáculos. Mehmet Gül afirmó que la visita no obedecía a un plan de marketing ni a una maniobra de prensa. Según su versión, Esra llegó sola, sin cámaras contratadas ni cortejo de representantes. Guiada más por el pulso del corazón que por la lógica del calendario. Halil, al salir del set, pronunció apenas unas líneas, suficientes para avivar la curiosidad general. Que la vida, a veces, ofrece regalos inesperados, y que ese día había sido uno de ellos. Esra, por su parte, prefirió el hermetismo, pero su silencio táctico no impidió que los fans detectaran un detalle de alto simbolismo. Volvió a seguir a Halil en redes. Un gesto minúsculo, sí, pero en la gramática del siglo XXI ese clic tiene el peso de una declaración. Desde entonces, se multiplican las versiones. Algunos aseguran haberlos visto en una cafetería cercana al set, conversando durante horas, alternando risas y pausas densas, como quienes revisan un mapa antiguo para decidir si volverán a recorrerlo juntos. Un camarógrafo, protegido por el anonimato, lo describió con sencillez, nadie quiso interrumpir. Había algo sagrado en esa escena. Ese testimonio, repetido de boca en boca, ya forma parte de la mitología que rodea al momento. Mientras el relato sentimental prende fuego a la conversación, surge la arista profesional. Productores con olfato fino observan la ola de interés y hacen cálculos. Audiencia potencial, impacto internacional, la promesa de una pareja artística que no necesita prólogo. En los pasillos de la industria se menciona la posibilidad de una serie romántica o incluso de una película que capitalice la marea de atención, se habla de historias con capas, drama, redención, segundas oportunidades, y esa luz entre melancólica y esperanzada que define al melodrama cuando está bien contado. Ninguno de los protagonistas ha confirmado ofertas, pero el rumor, ese combustible inagotable de la cultura pop, ya rueda sin freno. También hay quien propone una lectura distinta, que este encuentro no anuncia un renacer, sino un cierre digno,
la manera adulta de despedirse de una etapa que marcó a ambos y a su público. La tesis del adiós luminoso tiene adeptos entre fans que, sin renunciar a la emoción, defienden la salud de los procesos personales y celebran que dos figuras públicas decidan honrar su historia sin convertirla en mercancía. En el otro extremo, los románticos militantes piden un capítulo nuevo, con la convicción de que las historias que conmueven al mundo solo se completan cuando encuentran su retorno. En este punto, conviene ensanchar el encuadre. Lo que vemos no es solo la peripecia de dos actores populares, sino el retrato de una audiencia que, en tiempos vertiginosos, necesita relatos de esperanza. Por eso el eco de este abrazo excede la frontera de Turquía y alcanza a comunidades de espectadores en Italia, España y América Latina, lugares donde el Star System turco ha construido fieles devociones. Y aquí, desde MR Magazine, nos interesa escucharte. ¿Crees que este reencuentro anuncia un amor que vuelve o un adiós en paz? ¿Te gustaría verlos de nuevo en pantalla o prefieres que esta historia se quede en la esfera íntima? Escríbelo en comentarios, tu mirada enriquece la conversación. No olvides, además, suscribirte a MR Magazine, activar la campanita y si quieres apoyarnos de forma especial, pulsar el botón de unirse. Tu respaldo mantiene viva esta cobertura y nos permite llevarte análisis cuidados, lejos del ruido, con el respeto que merecen los protagonistas y el público. Dale me gusta si este reportaje te resultó valioso y comparte el vídeo con quienes siguieron a Sly Alil desde el primer día. Volvamos al set, a ese instante originario. La industria del entretenimiento conoce al dedillo cómo fabricar escenas lacrimógenas, sin embargo, hay momentos que desbordan el artificio. El de Sly Alil parece uno de ellos, la emoción de él, visible y desarmada, la frase de ella, sencilla y, por eso mismo, imborrable, el abrazo que, por unos segundos, borró el murmullo de cables, focos y órdenes de dirección. En ese gesto se condensa la paradoja del espectáculo contemporáneo, lo más íntimo sucede frente a todos, y lo más público solo cobra sentido si palpita en lo íntimo. A partir de ahora, cada movimiento será observado con lupa. Una story compartida, una aparición en un programa, una coincidencia en agendas. Habrá titulares grandilocuentes, lecturas apresuradas y también análisis serenos. Desde MR Magazine nos comprometemos a sostener la segunda vía, contarte lo que ocurra con rigor, sin alimentar la injuria, poniendo el foco en lo que verdaderamente configura la noticia. Y, por supuesto, preguntándote a ti, porque este canal es una comunidad, ¿qué esperas de esta historia? ¿Qué te dice sobre el amor, los reencuentros y la vida vivida bajo el resplandor de la fama? Este capítulo, lo intuimos, está lejos de concluir. Tal vez estemos asistiendo al prólogo de algo nuevo, quizá, a un epílogo luminoso. En ambos casos, hay verdad en lo que presenciamos. El temblor de dos personas que se reconocen y se abrazan después de atravesar la intemperie. Si el guión continúa, te lo contaremos aquí, si se cierra, lo honraremos también. Porque en MR Magazine creemos que las mejores historias son las que, con delicadeza, nos recuerdan que el tiempo no siempre borra, a veces, subraya. Y ahora, la invitación final, suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like y únete como miembro para apoyar este trabajo. Queremos leer tus hipótesis, tus deseos, tus reparos. ¿Reencuentro o nuevo comienzo? ¿Ficción o vida real? Te toca hablar, la conversación es tuya. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.